está Daniel Aprile con nosotros porque, como muestra esta imagen, hay un conflicto que recién empieza con el transporte. Sí, exactamente, Guille. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo diría que recién empieza porque se está escribiendo un nuevo capítulo en este sentido. Estamos aquí con los transportistas autoconvocados que hasta hace muy poquito tiempo estaban ahí en la ruta, en muchos lugares de la Argentina, en Chaco, en la zona centro del país, en muchos lugares. Y atención con esto, cada día que pasa se van sumando más localidades y más transportistas porque entienden que hay un conflicto acá que si no se resuelve los va a llevar a la ruina, a la quiebra a los que son transportistas de carga, de cereales, de granos, que en la Argentina son muchos, es muy importante, se mueve mucho en este sentido y si no se resuelve este conflicto de actualización de tarifas, de obtener rentabilidad, la cosa va a ir de mal en peor. Ya vamos a hablar con los representantes, pero ¿es una cuestión de grandes empresas o de cuentapropistas o personas que tienen uno o dos camiones? Y justamente son pequeños productos, son pequeños productores, no, son pequeños transportistas, tienen pocos camiones y a veces tienen que competir con grandes empresarios con los cuales se les complica mucho por una cuestión de estructura, pero como le pasa pueden abaratar muchos costos, claro. Lo que pasa es que hoy por hoy hemos tenido incrementos muy altos en muchas cosas y eso lo sabe todo el mundo en su casa cuando hace su economía diaria. Ahora, cuando vos tenés un camión, la cosa se pone un poco más complicada porque todo lo que vos no pongas en el camión corre por tu cuenta y es parte de tu seguridad. Vos al camión no le podés retasear los neumáticos, no podés ver si no le haces el cambio de aceite, digamos. Hay un montón de cosas que después terminan o no impactando en tu seguridad y en la seguridad vial. Y además hay muchos costos, como por ejemplo del gasoil, del combustible. Hoy hablábamos del aumento de las naftas, se viene otro dentro de muy pronto. Falta el 10%, dicen. Bueno, eso es tremendo, ahora se lo vamos a preguntar a ellos, porque cuando vos estás hablando de aumento de combustible, lo que pasa es que el transportista gana cada vez menos, porque el que se hace cargo del combustible es el transportista. Y si a vos de repente el combustible en los últimos tiempos te aumentó 20, 30%, eso es menos plata en el bolsillo del que trabaja. Camiones y camioneros, grandes protagonistas. Sí, exactamente. Gracias por venir, muchachos. Vamos, por favor. Bueno, ¿ustedes tienen un camión cada uno? En mi caso tengo 3 camiones. 3 camiones. Sí. Y bueno, el problema nuestro, en realidad, no venimos a pedir este aumento de tarifa porque no le hemos pedido, si bien sale una tarifa ahora, en ningún momento estuvimos pidiendo eso. Tampoco tenemos nada que ver con Moyano, lo voy a aclarar porque mucha gente cree que nosotros estamos al costado de la ruta manifestándonos porque tenemos algo que ver con el sindicato, ¿no? No es así, nosotros somos todos dueños de camión, chicos, ¿no? De 1, 2, 3 camiones y salimos a manifestarnos porque es imposible poder cobrar la tarifa que se aplica todos los años para el cereal. Nosotros hace bastante tiempo que nos reunimos para confeccionar una tarifa, por ejemplo en la zona norte, en donde se reúne el centro de acopiadores, el gobierno, transporte, y consensuamos una tarifa en donde después de firmarla no la pagan. Entonces nosotros siempre preguntamos, ¿por qué si nosotros firmamos esta tarifa y necesitamos cobrarla? Bueno, dice, pero tenemos una pauta nueva, una diferencia de flete, podría un 30% menos, si lo quieren cargar lo cargan y si no, es su problema. A su casa, claro. Exactamente. Esto lo tendría porque la tarifa es de referencia, no es ley. Exactamente. Ese es el tema, es una tarifa de referencia, el gobierno lo que dice es, claro, nosotros damos esto a modo orientativo, como dice Said, y después discútanlo ustedes entre privados. Pero el problema acá se da cuando pasan este tipo de situaciones donde vos de repente te imponen. Claro, pero lo que pasa es que justamente las tarifas son siempre contempladas, contemplando al productor, en donde si no es por seca, es por agua o por bajo rinde, entonces llegamos a un número que siempre es bajo y es bueno para pagarlo. A ver, saquemos una cuenta, porque a lo mejor a alguien que está mirando la tele y que gana un sueldo básico por mes, o un poco más de un sueldo básico, o un sueldo estándar de Argentina, lo que sale un viaje de camión le parece mucho dinero. Pero a partir de ese viaje, ¿cuánto empezás a dejar en el camino? Someramente. ¿Cuánto te queda, si querés no hablemos de cifras, de lo que cobrás en la mano hasta que paraste el camión otra vez en tu casa? Está bien. Hoy por hoy, con los últimos aumentos de gasoil,
el 70% del valor del flete que nos propone el acopio es combustible. O sea que con ¿Solo combustible? Solo combustible. Entonces con el 30% no se puede pagar ni el chofer, ni hablar de la carga social que lleva un chofer también. Ni hablar de una reposición o del mantenimiento ahí sí del entra camión. Moyano. Ahí sí entra el sindicato porque cobran muy bien los camioneros. Si usted tiene que poner un chofer, tiene que estar bajo el convenio colectivo. Sí, pero lo que pasa es que eso también no está bien, porque el transportista de grano prácticamente vive de changa porque son meses cortitos de trabajo, temporadas cortas, ¿no es cierto? Y no corresponde a lo mejor lo que pide el sindicato, pero bueno, con todo esfuerzo eso se puede pagar siempre y cuando nosotros podamos cobrar la tarifa. Y bueno, se nos ocasionan todos estos problemas a través de no poder cobrarla. Y ellos siguen a la vera de la ruta. Acá hay un gran problema y hay mucha gente que está muy expectante a ver qué es lo que va a pasar hoy acá en la capital federal con la reunión que ellos mantuvieron hace un rato en el Ministerio de Transporte, porque básicamente está frenado lo que es la salida de los granos de la Argentina. ¿Por qué? Porque si no va de la ruta, si no va del camión al barco, no sale el barco. Y hay muchos reclamos de los campos al puerto. Exactamente, y hay muchos reclamos de las exportadoras, de las empresas muy grandes que tienen compromisos de carga y que no los pueden cumplir porque los granos no llegan al puerto. Es decir, hay gente que está perdiendo mucha plata porque, para poner un ejemplo, son miles y miles de dólares los que hay que pagar si vos tenés que tener un barco un día más en el puerto. Porque ese barco tenía que haber zarpado a Ámsterdam, a Rotterdam o cualquier puerto de Europa con granos de la Argentina. Y además es una vergüenza que ocurra eso, digamos, porque en definitiva no puede ser que un barco no se lleve la carga que estaba pactada de compromiso, después tenés multas, penalidades, en fin, para la cadena agrícola es un grave problema este. Ahora, lo que reclamamos, y yo lo digo esto como ciudadano, es que vos no podés, como gobierno, no recibir a los transportistas. Hace una semana, el martes 30 empezó el reclamo y recién lo reciben hoy. Ahora, lo reciben hoy y la pregunta es, ¿cómo le fue en el encuentro de hoy? ¿Se va a levantar o no se va a levantar el paro? Bueno, ¿puedo decir una cosa? Sí. No es que nos llamaron, nosotros vinimos porque... Ustedes vinieron, nosotros claro. vinimos, nadie nos llamó, Claro. nosotros vinimos porque no teníamos respuesta y la gente de la ruta ya está cansada. Buen punto, claro. Después de tantos días a la vera del camino... Muchos días, mucho calor, Claro. gente que se descompone, se le baja la presión. Claro. Hay familia a lo toda mejor atrás de no esto. les terminan de creer que Moyano no tenga nada que ver con el asunto, Claro. ¿no? No, pero no tenemos nada que ver. No tiene que ver, y una cosa que me gustaría aclarar antes de que responda qué va a pasar con el paro, es que las imágenes que se dieron a conocer de muchos camiones siendo saboteados, ustedes dicen que no son de ustedes. Mire, eso me lo preguntaron ayer. Es muy rara la forma de los videos que subieron a las redes, porque arrimarse de esa manera que se arrimó ahí con un auto a sacarle la tapa de una boquilla, es medio raro porque el camión tiene espejos y el chofer va viendo qué pasa. De última frenaría, no va a esperar que le saquen la tapa de la boquilla, ¿no es cierto? Es una cosa rara. No digo que no sea, pero son 2 videitos Sí. o 3 en donde con eso no podemos cubrir o no podemos decir que somos unos vándalos, porque en realidad nosotros no somos vándalos, estamos apostados al lado de la ruta en defensa de nuestro trabajo, de la familia, ¿no es cierto? Y no podemos ser tratados así o tapar lo que nosotros realmente venimos a pedir que nos solucionen. Gracias por haber venido, a los dos. No, por ¿Levantan favor. el paro o no hoy? Perdón. Creo que nos van a recibir a la tarde, de no ser Les así. hicieron una manganeta hoy Exactamente, al sí, mediodía. de no Les ser dijeron así. que les prometieron que iban a negociar y ahora parece que no. Se echaron Exacto. para atrás último Se echaron momento. para atrás. Exactamente. Bueno, vamos a probar un poco más, vamos a seguir insistiendo en poder dialogar y de no ser así, bueno, consensuaremos con todos los transportistas que estamos apostados a la vera de la ruta a ver qué decisión tomamos. Gracias por haber No, venido. por favor, ¿De gracias dónde a usted. grabaste hoy? ¿De la luna? A la mañana en la radio. Parecía que desde el Apolo 11. Estábamos en el No Apolo estabas 11. en la estancia, ¿no? Y están pintando parte de la estancia, Guille. Ese es el problema. Nos llama Lucila Trujillo desde nuestro móvil. Guille,